Hola, hola, hola a todos. Bueno, bienvenidos. Buenas tardes, buenos días, depende de donde estén. Bienvenidos y gracias por acompañarnos el día de hoy en este evento. Feliz año a todos, por cierto. Entonces, Feliz año. Este es el primer evento del año y arrancamos, bueno, como siempre con las mejores energías y hoy vamos a estar hablando de los endpoints. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Mientras se unen más y más, les voy dando la bienvenida. Y bueno, lo importante de este evento es que este evento es crucial porque ya tenemos una métrica que nos dice que aproximadamente el 80% de las amenazas se materializan o terminan ocurriendo en el endpoint. Por eso es tan importante hablar del dispositivo final, de ese dispositivo que está en las manos de nuestros colaboradores y que son las personas que están accediendo o dando permisos o ingresando dentro de ese ordenador y manipulándolo. Por eso es tan importante. Entonces, bueno, amenazas como ransomware, amenazas como intrusiones no deseadas, amenazas como fuga de datos, es lo que vamos a estar explorando hoy sobre cómo estas amenazas se materializan en el dispositivo, cómo nos podemos preparar para responder, para recuperarnos ante un ataque de esto y por qué pues, centrar la atención en el dispositivo el día de hoy es tan importante. Hace muchos años atrás, nosotros nos centrábamos en los data centers, en la seguridad del servidor, pero hoy en día sabemos que el dispositivo es donde todos estos ataques al fin y al cabo se terminan materializando. Entonces, para ello, durante esta sesión, Juan Carlos Marín, que está aquí acompañándonos el día de hoy, bienvenido Juan Carlos, nos Gracias, va a David. estar Gracias por la guiando invitación. nos vas a estar guiando por todo ese mar de conocimiento que este señor con esa inexplorada experiencia tiene sobre cómo podemos con Absolute Software, por supuesto, ir teniendo más visibilidad y más control. Recuerden que no podemos controlar lo que no podemos ver. Entonces lo primero que necesitamos es visibilidad. Luego poder controlar y luego tener una gran capacidad de adaptabilidad, ¿no? Que esa capacidad nos las da la persistencia. Entonces, tener una ciberresiliencia y asegurar que nuestros dispositivos y datos estén protegidos ante cualquier escenario, ante cualquier eventualidad. Bueno, y ahí ya está la mayoría de las personas ingresadas, ya podemos ir iniciando. Creemos que sea un espacio bastante interactivo, como siempre, bastante participativo. Los invitamos a utilizar el chat, ahí está abierto para ustedes. También la caja de preguntas y respuestas, pueden compartir sus dudas y comentarios y experiencias también si quieren. Y estamos aquí, bueno, para aprender juntos y para todos hacer juntos frente a esta amenaza. Juan Carlos, bienvenido y el escenario es tuyo. Vale, muchas gracias, David. Efectivamente, la idea hoy es hablar de temas de ciberseguridad y específicamente vamos a hablar de visibilidad. ¿Sí? Visibilidad, ¿por qué es importante la visibilidad? Como decía David hace un momento, pues es lo que no se mide no se controla y lo que no se controla, como decía Peter Drucker, no se puede mejorar. ¿Sí? Nosotros hoy en día necesitamos garantizar que tenemos muchísima visibilidad sobre los dispositivos los endpoints que tenemos en una organización. Cada vez más las empresas tienen más procesos, más sistemas de información dependientes de dispositivos que están afuera, que están en sitios remotos, que están en la calle, que están en cualquier parte y tenemos que saber qué está pasando en esos dispositivos para poder garantizar que están protegidos adecuadamente, que tienen todo lo que requieren para poder operar adecuadamente desde el ambiente en el cual están. Tenemos que tener la mayor cantidad de información posible sobre lo que está ocurriendo con esos dispositivos. Entonces ahí es súper importante tener una herramienta que nos garantice ese tipo de cosas. Hoy en día tenemos un ciberentorno mundial que es absolutamente desordenado, o sea, eh, todo el mundo tiene dispositivos con unos sistemas operativos muy poderosos, pero a la vez muy complejos y muy difícil de mantenerlos actualizados. Los dispositivos, como decía ahora, se mueven, se están por todo lado moviéndose, se están conectando desde cualquier red, están conectados desde su casa, están conectados desde el café de la esquina, están conectados a veces desde el metro, desde un bus, están las personas conectadas trabajando en aplicaciones y en cosas, entrando información a los sistemas de información de la empresa. Todo eso implica, todo eso haciéndolo desde un endpoint
que tiene bastantes cosas complejas y que hay que proteger como sea. Y adicionalmente, pues con el tema de la gran inversión que hacen las empresas en seguridad, porque compran herramientas de anti-malware, VPN, ZTNAs, una cantidad de soluciones que en teoría están hechas para resolver los problemas, pero eso nos da una falsa sensación de seguridad, nos da la idea de que estamos protegidos, pero realmente los niveles de protección no son tan buenos como uno esperaría, ¿sí? Y recuerden que un atacante solo requiere que un endpoint esté fallando, con que un endpoint esté fallando, con que uno solo de un parque de 1000, 3000 o los que sea esté fallando, con que uno solo tenga una ventana abierta, ya por ahí se mete y por ahí va a generar el ataque a lo que él necesita, ¿sí? Entonces es muy importante garantizar la perfección prácticamente en la operación de la seguridad, ¿sí? La diferencia la gente de ciberseguridad con la gente con los ciberatacantes es que el de ciberseguridad no se puede equivocar nunca, ¿sí? Siempre tiene que acertar. El ciberatacante puede fallar muchísimas veces. Nosotros siempre tenemos que defender, somos como el arquero de un equipo de fútbol. Y pues lo otro que tenemos, la otra tendencia que tenemos hoy en día es que hay una gran renovación tecnológica en camino. Vienen nuevas tendencias, nuevos paradigmas relacionados con tecnología. Todos esos temas de inteligencia artificial vienen afectando prácticamente todas las soluciones y todos los sistemas de información que hay en el mundo. Vienen haciendo más complejos los ambientes, vienen creando posibilidades nuevas para crear nuevas herramientas de comunicación con nuestros clientes, con nuestros usuarios, pero a la vez eso va creando oportunidades nuevas para los atacantes y va creando necesidades nuevas de protección, necesidades nuevas de ciberseguridad. Por el otro lado, esos temas de inteligencia artificial, pues también vienen, no solamente están disponibles para las empresas, para las organizaciones que las adquieren legítimamente, están disponibles también para los atacantes. Los atacantes tienen acceso a una cantidad enorme de herramientas basadas en inteligencia artificial que les sirven para lograr los objetivos que ellos quieren, les sirven para llegar y conectarse a un equipo y simular que es un usuario que no es el que se está conectando, para generar un ataque, para saber cómo tumbar una aplicación de protección a un dispositivo, cómo tumbar un anti-malware. Todo ese tipo de herramientas están hoy en día disponibles, están disponibles en el dark web a un costo relativamente bajo, en muchos casos gratis, y básicamente ya hoy en día prácticamente cualquier persona se puede convertir en hacker simplemente utilizando herramientas de inteligencia artificial. Entonces, del otro lado, tenemos que estar también preparados para esos cambios, tenemos que tener herramientas que nos protejan y herramientas que nos ayuden a hacer es que la vida sea más segura en nuestros ambientes tecnológicos. Nosotros en Absolute hacemos estudios constantes de cómo están los dispositivos que monitoreamos, de qué es lo que ocurre con esos dispositivos y con base en eso realizamos estudios, no solamente con nuestros dispositivos, sino con otros dispositivos, hacemos encuestas a nivel mundial y armamos un estudio cada año que se llama el Cyber Resilience Risk Index, que lo que nos ayuda es a detectar, a determinar cuáles son las tendencias en cuanto a ciberseguridad, cuáles son las fallas que son más frecuentes en los parques de dispositivos, cómo eso está afectando a las diferentes organizaciones, ¿sí? De esos ciberestudios del último, el del 2024, hay varias conclusiones que son muy interesantes y que nos ayudan a ver por qué, o sea, a ver que en general las compañías están fallando en visibilidad de los dispositivos y ver cómo podemos hacer para mejorar esa visibilidad, ¿sí? Lo que se ha notado es que las herramientas de protección de endpoint, o sea, los anti-malware típicamente, aplicaciones de seguridad de acceso a la red como VPNs y ZTNAs y herramientas de ese estilo, no funcionan de manera efectiva el 24% de las veces. O sea, eso quiere decir que más o menos una cuarta parte de los dispositivos que hay en el mundo tienen problemas en anti-malware y en herramientas de conexión. Fuera de eso, yendo de nuevo al tema de la inteligencia artificial, el 92% de las peces empresariales, de los peces que tiene la gente, no tienen capacidad de correr hoy en día modelos de inteligencia artificial, ¿sí? O sea, aplicaciones de inteligencia artificial. ¿Eso qué implica? Que la protección va a ser mucho más difícil desde el endpoint, porque desde el otro lado el atacante sí tiene herramientas de inteligencia artificial para atacar ese endpoint. Y si del otro lado no tenemos esa posibilidad, pues obviamente vamos a tener una dificultad. Ya cada vez va a ser
más difícil proteger el endpoint. Entonces se viene también una actualización tecnológica importante de renovación de PCs, de aumentar las capacidades que tienen los PCs para poder alojar, perdón, herramientas que cumplan, que con base en tecnología de inteligencia artificial puedan proteger al dispositivo. ¿Sí? Eso implica un cambio que se viene con mucha rapidez en muy poco tiempo. El otro hallazgo súper importante y súper crítico, la mayoría de las proveedores de software de sistema operativo en adelante tienen herramientas de actualización, actualizan constantemente sus soluciones, el sistema operativo, las aplicaciones de anti-malware, las están actualizando constantemente porque precisamente los atacantes descubren fallas, descubren cosas, descubren huecos por los cuales se pueden meter. Entonces ellos están constantemente actualizando eso y esas actualizaciones en muchos casos se no se aplican en los dispositivos. ¿Sí? Se ha encontrado que la mayoría de las organizaciones llevan semanas o meses incluso de retraso en la aplicación de parches. ¿Sí? Eso pues es peligrosísimo. O sea, si se descubre una vulnerabilidad de día cero, que básicamente es una vulnerabilidad que está en el software, que salió de fábrica con esa vulnerabilidad, el fabricante va a publicar la solución, va a decir, señores usuarios de este software, por favor instalen este parche y actualícenlo porque hay una vulnerabilidad que por ahí podría un atacante ganar permisos de supervisor, podría hacer cualquier cosa que puede ser peligrosa para su organización. Entonces, por favor, actualícese con ese parche. Cuando él hace esa publicación, también publica qué es lo que está ocurriendo, o sea que el atacante o los atacantes van a saber en qué consiste la vulnerabilidad y por lo menos van a tener idea de en qué consiste la vulnerabilidad y probablemente muy rápidamente van a tratar de aprovecharse esa vulnerabilidad en cientos de dispositivos. Y si la actualización se demora semanas o meses, porque la gente no tiene la posibilidad de actualizar todos sus dispositivos, pues, ¿qué va a pasar? Pues que algunos atacantes van a tener éxito y van a lograr entrar a algunos de sus dispositivos y van a lograr generar problemas a partir de ahí. ¿Sí? Este, por ejemplo, es un resumen de los parches de Windows 10, lo que se encontró en este estudio. ¿Qué tanto se ha venido actualizando? Eso ha venido mejorando, evidentemente ha venido mejorando. Si vemos las barritas claritas, nos muestran por diferentes industrias cómo era en el 2023, el número de días promedio que un parche de Windows se demoraba en actualizarse en un PC. ¿Sí? En el 2023 era 147 días en total. Eso se bajó a la mitad en el 2024, 74 días, ¿sí? O sea, es un avance importante, pero 74 días sigue siendo demasiado tiempo. Estos son 2 meses y medio sin que un parche actualice efectivamente un PC. 2 meses y medio que puede haber una vulnerabilidad de día cero abierta para que los atacantes la aprovechen. ¿Sí? Entonces, si bien hay una reducción, esto tiene que llegar a ser mucho menos. Tiene que llegar a ser prácticamente cero para lograr realmente defender a una organización. Entonces, volviendo al tema de la visibilidad, que es el tema de la reunión, ¿qué es lo que necesitamos nosotros cuando hablamos de telemetría y de visibilidad? ¿Qué necesitamos tener? O sea, ¿qué necesitamos saber de los dispositivos? Tenemos que saber tener visibilidad de los endpoints, sobre todo, en los endpoints, o sea, en los dispositivos de usuario final, tenemos que tener visibilidad de qué hardware está instalado en ese dispositivo, qué software está, qué aplicaciones están corriendo ahí, dónde está ese equipo. Tengo que saber geolocalizarlo y saber si está en un sitio que pueda ser riesgoso para mí. ¿Sí? Tengo que tener clara esa geolocalización de ese dispositivo, los movimientos físicos que ese dispositivo tiene. Tengo que tener claro cuál es la salud y cuál es la vigencia de los elementos críticos de seguridad, incluyendo parches y actualizaciones de aplicaciones. ¿Sí? Lo que hablábamos ahorita, tengo que saber cuáles dispositivos míos tienen los parches desactualizados, los parches de Windows desactualizados o los parches de las aplicaciones desactualizadas. ¿Cuáles de esos dispositivos están en esa situación? Tengo que saberlo para poderlo remediar. Si yo no lo sé, pues si lo remedio simplemente es por azar del destino, pero no porque haya una conciencia real de que eso se está remediando. También tengo que saber cuál es el riesgo que estoy tomando con los datos que aguardo en ese dispositivo. Yo tengo que saber qué datos sensibles hay en un dispositivo para saber cuál es la exposición a la cual me estoy sometiendo, cuál es la exposición al riesgo a la cual me estoy sometiendo con un dispositivo que sale o que está en la calle, que se conecta desde cualquier red. Yo tengo que tener eso claro. Entonces esa visibilidad me va a dar elementos de riesgo
de ese dispositivo y me va a dar una visión, un panorama de cuál es la situación en la que estoy con mi dispositivo. Por otro lado, necesito también garantizar que tenga yo visibilidad de la conexión, ¿sí? No solamente saber lo que pasa con el endpoint, es saber qué está pasando cuando estas personas, cuando los usuarios se están conectando, cuando están trabajando en sus dispositivos. Normalmente el usuario usa su dispositivo para entrar a la red. Hoy en día todo requiere trabajar por internet, bien sea simplemente para conectarse al sistema de información de la empresa que corre en el data center de la empresa, o para conectarse a una aplicación SaaS que está en la nube y que necesita entrar información allá, o ver mi correo, o entrar a una hoja Excel que está en la nube y en Office 365. Cualquier cosa de ese estilo, yo necesito todo, para todo prácticamente necesito la red. ¿Sí? Entonces yo necesito tener una visión clara de la conexión de red que tengo. Entonces necesito saber desde dónde se están conectando mis usuarios, de qué sitio, con qué proveedor de internet, con qué proveedor de celular, si es que están haciendo una conexión vía celular. Yo tengo que tener claro eso. Tengo que saber por dónde se está yendo el tráfico. ¿Se está yendo por un canal seguro o se está yendo por un sitio por donde cualquiera podría verlo? Tengo que tener visibilidad de lo que está pasando con mi tráfico, tener claro eso. Tengo que saber cuál es el volumen de tráfico que están generando para saber qué tipo de red tengo que garantizarle yo a esas personas, ¿sí? Qué volumen de tráfico generan esas personas, en qué momentos del día y por qué generan tanto tráfico en unos momentos sí y en otros no. O sea, puede ser que simplemente la persona a las 12 del día se pone a ver una película de Netflix y pues está generando un montón de tráfico, pero realmente no es para nada operativo de la compañía, no es nada que requiera que debería estar usando recursos de la compañía para eso. Entonces, pero igual tengo que saberlo, tengo que saber que eso está ocurriendo. Tengo que saber, en la misma tónica, qué aplicaciones son las que generan mayor cantidad de tráfico, qué aplicaciones que el usuario tiene y a qué sitios que él se conecta están generando el mayor tráfico cuando él está usando el dispositivo. Yo necesito tener claro esa información. Necesito saber cuáles son los dispositivos que están generando más tráfico, ¿sí? Cuáles dispositivos de todo mi parque son los que realmente se están usando para la conexión, cuáles son los que necesitan una conexión muy buena y cuáles son los que de pronto necesitan algo más limitado. ¿Sí? Todo eso lo necesito yo. ¿Y para qué lo necesito? Pues básicamente, primero que todo, para mitigar los riesgos, ¿sí? Los riesgos de ciberseguridad, de protección de la información que recibe el dispositivo, de la ciberresiliencia, que es la capacidad de recuperación que yo tengo en mis dispositivos. Si hay un ataque a mis dispositivos, ¿qué tan rápido me puedo recuperar yo? ¿Qué tan rápido puedo dejar ese equipo como estaba antes del ataque? ¿Cuál va a ser el impacto de ese ataque? Todo eso lo tengo que saber yo, de eso tengo que tener visibilidad. Tengo que saber cuál es la obsolescencia de mi dispositivo y de mis aplicaciones. Yo tengo parches o aplicaciones que ya cumplieron su ciclo, sistemas operativos, por ejemplo, con Mac, es común que Mac deje de darle soporte a los sistemas operativos después de 10 años, ¿sí? ¿Cuáles equipos tengo yo con sistema operativo Catalina? Por ejemplo, en este momento todavía tengo equipos con Catalina y resulta que Catalina ya no tiene soporte del fabricante, entonces, pues básicamente las vulnerabilidades de día cero que existan en Catalina no, nunca van a quedar solucionadas y ya ese sistema operativo puede ser un problema para mí. ¿Sí? Entonces, yo tengo que tener clara la obsolescencia no solo de mi hardware, sino también de mi software. Tengo que detectar esos incidentes de una manera temprana y tengo que tener la posibilidad de automatizar respuesta a esos incidentes. Por otro lado, yo tengo que, la visibilidad también me sirve para planear adecuadamente cómo asigno los recursos informáticos. No solamente los PCs, sino las aplicaciones, el ancho de banda que tengo, todos esos son recursos del área de tecnología, recursos de la organización que yo tengo que asignarlos de una manera eficiente. Entonces, para todo eso me sirve la visibilidad. A partir de la visibilidad de lo que hay en un parque de dispositivos, yo voy a poder extraer esa información y llevarla a otras herramientas, correlacionarla con otras cosas y poder tener una planeación mucho más efectiva, ¿sí? Para saber cómo actualizo hardware, cómo actualizo software y qué esquemas de conexión uso para mis trabajadores remotos. O sea, todo eso necesito visibilidad. Y para controlar cómo se usan esos activos, cómo se usan los activos de informáticos de la compañía, perdón, y cómo logro yo que se usen adecuadamente, cómo restringo cosas, cómo restringo direcciones a las cuales las personas no deben entrar, cómo evito pérdidas de esos dispositivos, cómo hago yo que nadie, que si mi dispositivo se pierde o alguien se lo roba, pues que ese dispositivo no pueda ser usado
que la información que está ahí yo la pueda borrar antes de que el maleante tenga acceso a esa información. ¿Cómo puedo hacer yo eso desde un sitio remoto? ¿Cómo puedo controlar yo eso? Para eso necesito herramientas y necesito tener visibilidad de mis dispositivos. ¿Y cómo mantengo yo la salud de esas aplicaciones y de esos dispositivos? La salud es básicamente que esos aplicativos y esos dispositivos estén funcionando bien, estén funcionando adecuadamente, que el usuario, que la aplicación que esté instalada sea una aplicación que cumpla lo que tiene que hacer, que si la persona tiene BitLocker, por ejemplo, pues que BitLocker esté encriptando, de nada nos sirve que esté BitLocker instalado, pero y no está encriptando, eso no nos sirve. Si la persona tiene una aplicación de seguridad, que esa aplicación de seguridad, un anti-malware, pues que ese anti-malware esté activo. Si ese anti-malware está caído, pues no nos está sirviendo absolutamente para nada. Todo ese tipo de cosas yo tengo que lograr mantenerlas y para eso necesito visibilidad de lo que está ocurriendo con esas aplicaciones. Bueno, entonces ya vimos en términos generales para qué necesito yo la visibilidad. Ahorita vamos a ver cómo Absolute nos ayuda con ese tema. Absolute Security es una organización, una empresa que se enfoca especialmente en garantizar que el trabajo remoto se pueda hacer de una manera segura y confiable. ¿Sí? Absolute provee herramientas para que las personas tengan sus dispositivos lo más seguros posibles, no importa el ambiente en el cual ellos estén trabajando y no importa qué marca de dispositivo tengan. Absolute es agnóstico en temas de marca. Absolute permite llevar sus políticas y hacer usar sus soluciones en cualquier dispositivo, no importa la marca de eso. ¿Qué hacemos con Absolute? Básicamente Absolute provee una solución que me permite controlar la movilidad de los dispositivos, saber qué está ocurriendo con esos dispositivos y tiene herramientas que me permiten responder adecuadamente ante los incidentes de seguridad. Absolute está basado en una tecnología que se llama persistencia. Ahorita vamos a ver qué es esa tecnología, pero esta tecnología es única en el mundo, está patentada solamente por Absolute en 180 países en el mundo y es una tecnología que viene embebida, viene ya incluida en el firmware del dispositivo por los fabricantes. O sea, ustedes no tienen que añadir algo nuevo al firmware, ya viene incluido en el dispositivo, lo que tienen que hacer es adquirir las licencias de Absolute para poder utilizar ese firmware que ya viene incluido. Esa es la diferencia importante de Absolute con respecto a cualquier otra solución. Absolute viene embebida en el firmware antes del sistema operativo, arranca a correr antes de que cargue el sistema operativo y eso le permite a Absolute proteger al dispositivo en temas aún antes de que el sistema operativo arranque. Este componente que viene dentro del firmware, una vez activado, se convierte en un componente imborrable. Por lo tanto, Absolute va a ser una solución imborrable en los dispositivos. Si alguien la elimina, bien sea desinstalando el sistema operativo y instalándolo de nuevo, bien sea cambiando el disco duro, Absolute se va a volver a activar porque está presente en el firmware del dispositivo. ¿Sí? Esta tecnología, como les decía, está patentada, ¿sí? Está embebida en más de 600 millones de dispositivos alrededor de todo el mundo, ya viene incluida y nosotros la podemos activar a través de la suscripción de esta y podemos utilizarlo para nuestras plataformas. ¿Por qué es tan importante que haya una solución que sea embebida en el firmware? Básicamente porque eso nos va a permitir hacer reparaciones remotas en casos de problemas, en casos de dificultades, y eso es muchísimo más rápido, mucho más barato que hacer una reparación en sitio, ¿sí? Por ejemplo, hace algunos meses ya, a mitad del año pasado, hubo un problema con no fue a mitad del año, fue en septiembre del año pasado, un problema con CrowdStrike, ustedes seguramente lo supieron, que amanecieron básicamente todas las aerolíneas del mundo bloqueadas, no hubo forma de resolver el problema en la mayoría de ellas, fue necesario que fuera un técnico terminal por terminal a desbloquear esos dispositivos. Ni siquiera era un ataque, ni siquiera era un problema de ransom, era un problema simplemente de una actualización mal planeada, mal ejecutada, una actualización de CrowdStrike no fue probada adecuadamente ni por Microsoft ni por CrowdStrike y generó que se quedara un archivo, después de que se hacía la actualización, quedara un archivo en una carpeta que no permitía que el sistema operativo hiciera reboot. Al existir ese archivo, pues sí, la solución era tan simple como borre ese archivo. Pero ¿cómo se hacía para borrar ese archivo? Era muy difícil si alguien no llegaba al dispositivo, daba boot del dispositivo desde la partición de recuperación, entraba como si fuera DOS, como si fuera la terminal de DOS, y desde ahí borraba el archivo. Eso obviamente requiere conocimiento técnico,
las personas que atienden al frente de un counter en un aeropuerto, en una línea, pues no tienen ese conocimiento y fue necesario básicamente hacer, esa era la única forma posible de hacerla, fue necesario que varias de esas aerolíneas tuvieran que cancelar vuelos, tuvieran hasta 4 o 5 días sin poder volar simplemente porque no lograban recuperar sus terminales, sus endpoints en los aeropuertos que estaban básicamente bloqueados. ¿Sí? Los dispositivos que tenían Absolute en ese momento podrían recuperarse más fácilmente porque, como les decía en la lámina anterior, Absolute carga desde antes del sistema operativo simplemente con que el usuario presionara la tecla F6 que permite instalar en el cargarse antes del sistema operativo, simplemente con eso Absolute ya podía empezar a operar y desde Absolute se podía borrar ese archivo y eso permitía que se recuperara mucho más rápido la solución. Entonces, una solución remota de un problema de este estilo, incluso en este caso ni siquiera era un problema de firmware, una solución remota de este estilo es una solución que va a ayudarnos a recuperarnos en situaciones mucho más, en un tiempo mucho menor que una solución tradicional. Entonces, Absolute Software tiene, con base en esta tecnología, tiene dos soluciones, dos aplicaciones distintas, ¿sí? Que son Secure Endpoint, que es una solución que está enfocada en proteger el endpoint como tal, proteger lo que se hace dentro del endpoint y al endpoint físicamente. Es una solución que se va a encargar de que todo lo que esté, de proveer visibilidad de todo lo que está ocurriendo en el endpoint, de proveer visibilidad de todo lo que, del sitio donde está ese endpoint en ese momento y de tener las herramientas necesarias para actuar sobre ese endpoint ante una situación de riesgo. Absolute se encarga, Secure Endpoint se encarga de proteger al endpoint como tal. Ese es un producto que se licencia, existen varios modelos de licencia para este producto, pero ese es un producto y tal vez es el más conocido de Absolute. Por el otro lado, tenemos una solución que se llama Secure Access. Secure Access es una solución Zero Trust Network Access, que ya pues es, digamos, la siguiente etapa después de las VPN. Las VPN ya se consideran una solución obsoleta. Entramos a la etapa o a la etapa de las soluciones Zero Trust Network Access, que se encargan de generar los elementos necesarios para que haya una conexión remota, como lo hace una VPN, es decir, de generar el túnel, pero además de eso, de generar niveles de protección similares o mejores incluso de lo que hace un firewall cuando las personas están dentro de un edificio. ¿Sí? Con Secure Access, instalado en los dispositivos, se puede proteger los sitios a los que esa persona puede entrar, los horarios en los cuales puede entrar, los sitios desde los cuales se puede conectar, las condiciones que debe tener el equipo para permitir una conexión, en fin, todo lo necesario para garantizar que esa persona, cuando hace una conexión remota, la hace de una manera segura, ¿sí? Y todo eso, ambos elementos, Secure Endpoint y Secure Access, proveen muchísima visibilidad sobre lo que ocurre en el endpoint, por un lado, por el lado de Secure Endpoint, y sobre lo que ocurre en la red por el lado de Secure Access. Yo con Secure Access sé a qué aplicaciones me conecté, en qué momento del día, por dónde mandé el tráfico, cuál fue el usuario que lo mandó, desde dónde lo está mandando geográficamente, a qué páginas intento entrar, a qué páginas le bloqueé, qué páginas está visitando con más frecuencia. Toda esa información Secure Access me la va a proveer. Y Secure Endpoint me va a decir dónde está el equipo, qué hardware tiene, qué software tiene, eh, cuál es el porcentaje de uso de ese equipo durante el día. Me va a dar información de qué usuarios se conectaron en el dispositivo, qué elementos de hardware hay en el dispositivo, es decir, todo lo necesario para tener yo visibilidad total de ese endpoint, del Secure Endpoint, y poder actuar ante cualquier riesgo que ese dispositivo tenga. Ambas aplicaciones protegidas por la persistencia, ya como les decía, es un elemento que viene en el firmware del dispositivo, viene de fábrica, los fabricantes ya lo incluyen, desde el momento que fabrican el dispositivo, lo único que hay que hacer es activar la solución, Secure Endpoint o Secure Access o ambas, activarlas en sus dispositivos y a partir de ese modo de que se instalan, quedan protegidas por la persistencia de Secure Endpoint, de Absolute, perdón, y eso significa que ambas soluciones se vuelven imborrables. ¿Sí? El Secure Endpoint ya nadie lo va a poder desinstalar del dispositivo, siempre va a estar ahí. El Secure Access tampoco, y permite que yo pueda establecer políticas como Always On, por ejemplo. Es decir, que un dispositivo siempre que lo prendan quede conectado a mi red independientemente desde donde esté. Automáticamente se active el túnel, se activen todas las políticas que yo tengo de red a ese dispositivo independientemente de lo que el usuario haga. ¿Sí? Y lo puedo garantizar siempre. Entonces, eso me permite a mí
garantizar muchos mejores niveles de seguridad cuando las personas están trabajando de manera remota. ¿Sí? Secure pues ya vimos rápidamente qué hace. Básicamente monitorea y me cuenta todo lo que hay en el hardware y el software, monitorea eventos claves del dispositivo, como cuando apagan un equipo, cuando lo prenden. Toda esa información me la guarda, me da la geolocalización y me guarda el rastro hasta de un año de donde ha estado un dispositivo, me guarda todo el historial de todos los movimientos que tiene ese dispositivo. Me permite hacer autorreparación de aplicaciones. Ahorita hablábamos que las aplicaciones de seguridad son claves para mi organización, ¿sí? Son el anti-malware, tiene que estar al día, tiene que estar protegido y tiene que estar activo, tiene que estar saludable. Absolut se puede encargar no solo de monitorear la salud de esa aplicación y de contarme que esa aplicación está funcionando adecuadamente o no, sino también de repararla automáticamente. ¿Sí? Él la puede reparar automáticamente cuando esa aplicación esté fallando. ¿Sí? Incluso si el atacante o el usuario por torpeza desinstaló el anti-malware Absolute, lo puede volver a instalar, lo va a instalar automáticamente y eso va a permitir que la aplicación de esa aplicación del anti-malware siempre esté activa y siempre esté haciendo lo que tiene que hacer. ¿Mm? Entonces, si quieren, pues en resumen, me va a dar un inventario automático de hardware y software, me va a dar geolocalización, me va a dar persistencia de aplicaciones, me va a permitir hacer que las aplicaciones siempre sean persistentes, me va a permitir la eliminación remota de datos, o sea, puedo borrar la información parcial o total de un equipo que esté en riesgo o en cualquier situación. Eh, Me va a permitir generar reportes y alertas personalizadas ante cualquier situación y me va a garantizar o me va a ayudar a cumplir la postura de seguridad de mis dispositivos, que yo debo garantizar en mis dispositivos. Entonces, eso es Secure Endpoint por un lado. Por otro lado, tenemos Secure Access, que es una solución que, como les decía, se encarga de garantizarme que los dispositivos se conecten de una manera adecuada, ¿sí? Que se conecten a mis activos de mi organización de una manera adecuada y adicionalmente que utilicen los dispositivos, cuando estén conectados, se utilicen los dispositivos adecuadamente. ¿Mm? Bueno, ambas soluciones me dan visibilidad total de lo que ocurre con mis dispositivos, ¿sí? Secure Access tiene una solución que se llama Insights for Network, que me da una visibilidad muy detallada de lo que pasa en la red, me permite saber que el dispositivo que está conectado a la red me permite saber cómo está conectado y me da diagnósticos de esa conexión, me da analítica del desempeño y de los costos de red cuando las personas están fuera del perímetro corporativo, desde el celular hasta los Wi-Fi públicos, me da todo el detalle de cuánto puede costar esa conexión, o sea, cuántos minutos está conectada esa persona por esas conexiones, inclusive hasta qué torre se está conectando esa persona, yo tengo todo ese detalle. Puedo tener una dashboard también de geolocalización y de tráfico de red en tiempo real y puedo pues detectar amenazas y riesgos que representan los sitios visitados para limitar esos sitios de la manera que yo lo necesite. ¿Sí? Incluso puedo hacer que si la persona entra a sitios peligrosos, pero necesito que esa persona entre, puedo hacer que ese sitio se ejecute en un contenedor fuera de mi red, fuera de mis dispositivos, para garantizar que mi dispositivo no corre el riesgo de que cuando esa persona entre a ese sitio, código malicioso que pueda recibir en ese sitio se ejecute en mi dispositivo. Absolute Secure Access me da visibilidad de todo este tipo de cosas. Por ejemplo, cuál es el cubrimiento que tiene una persona. O sea, estos son los movimientos que ha tenido una persona en una red y estos son la calidad de la comunicación dependiendo de los sitios en los que estuvo. ¿Sí? Me da métricas de cómo ha sido la conexión de esas personas, ¿sí? Cuántos minutos ha estado conectado cada día y cuáles son las aplicaciones que ha usado esa persona y cuál ha sido el tráfico que ha tenido esa persona. ¿Sí? Me va a decir cuál es el desempeño de mi proveedor de red, o sea, los proveedores de red me los muestra y me los categoriza y me dice, acá en este sitio tengo muy buenos proveedores de red, acá en estos otros sitios tengo unos proveedores de red un poco más malos, que se cae mucho más la conexión y de acuerdo a eso, pues puedo yo también definir qué tipo de contrataciones de red hago. ¿Mm? Entonces, como ven, las soluciones tienen una gran posibilidad de darme herramientas de seguridad y de protección de mis dispositivos,
vamos a ver la consola. No sé si tienen alguna inquietud hasta ahorita. Vamos a ver las consolas en este momento. Si hay alguna inquietud hasta ahí. Sí, claro. Aquí tenemos algunas. Y gracias, Carlos, por estar tan activo. Aquí nos pregunta cuáles son las limitaciones de Absolute. ¿En qué sentido? No lo completó. Yo entendería un poco, pero Carlos, si puedes completar ahí la pregunta, para mí podría ser en el sentido de en qué plataformas puede operar y cuáles no. Bueno, Podría ser una de básicamente, esas. o sea, si es temas de plataformas, Absolute opera en Secure Endpoint, opera cualquier plataforma Windows, Windows 10 o Windows 11, endpoints que tengan Windows 10 o Windows 11, o Mac OS, básicamente, o también Chrome OS, que es el que viene en los Chromebooks, ¿sí? Que no es tan común en nuestra región, pero también Absolute opera en esa plataforma. No opera en Linux, opera solamente en Windows OS 10 u 11 y en Mac OS. Absolute Secure Access, que es la herramienta de la navegación por la red, esta sí opera en ambientes en muchos más ambientes. Esa sí tiene la posibilidad de operar en dispositivos móviles, ¿eh? Y operar en herramientas en iPads o sea, cualquier cosa que tenga iOS o Android, básicamente. Ok. Más, Dice, por supuesto, más Windows y macOS. perfecto. Nos pregunta cómo está abordando Absolute la dependencia de la conectividad en caso de que los endpoints no tengan acceso a Internet. ¿Cómo Absolute los controla? Bueno, si el dispositivo no tiene acceso a Internet, Absolute no va a recolectar información, sin embargo, sí lo puede proteger. Si el dispositivo lleva varios días sin conectarse a la consola, yo puedo crear una regla que bloquee un dispositivo cuando ese dispositivo esté navegando en Internet. ¿Sí? Voy a entrar aquí a la consola, me dicen cuando la vean. O sea, lo que va a Y hacer ahí, Absolute es que si el dispositivo lleva más de 15 días, por ejemplo, sin conectarse a la consola, el dispositivo solo se va a bloquear. ¿Sí? Yo puedo crear una regla que evite que alguien, por ejemplo, se robe un equipo, no lo conecte a Internet y lo utilice. Yo puedo tener esa regla que controle ese caso. ok, entonces aquí estamos hablando de políticas offline que lleva el Ujú. dispositivo dentro en caso de que el dispositivo no quede sin conexión a Internet por alguna razón. Exactamente. Ok, muy Vale. bien. ¿Cuál es el nivel de compatibilidad de Absolute con el firmware de los dispositivos endpoint? Entiendo que sí Absolute ofrece la solución de persistencia, pero no es compatible con el firmware. No, No. existe, bueno, primero que todo, pues hay una página que aquí les voy a compartir donde está todos los equipos que tienen hoy en día ya incluida la persistencia de Absolute. Básicamente cualquier equipo de tipo corporativo que haya salido después del 2005 está incluido en esta lista. Como ustedes pueden ver, aquí la lista tiene muchísimos modelos, básicamente todos los modelos que los grandes fabricantes han sacado en estos años, ¿sí? Esto lo que básicamente nos permite es garantizar que prácticamente en cualquier equipo, cualquier modelo de tipo corporativo, vamos a contar con la herramienta. Sí, vamos a contar con Absolute en el firmware. Sin embargo, si por alguna razón un equipo no está acá en esta lista, ¿sí? Un equipo no tiene el firmware de Absolute, de todas formas Absolute puede operar, o sea, Absolute se puede instalar y Absolute va a permitir el control de ese dispositivo desde la consola, pero en ese equipo sí Absolute no va a ser imborrable. En ese equipo Absolute puede borrarse mediante el formateo del equipo simplemente. ¿Sí? Eso es lo que ocurriría en esos equipos que por alguna razón no tuvieran el firmware de Absolute. Pero prácticamente cualquier equipo de grandes fabricantes que sea de tipo corporativo, incluye el firmware de Absolute. Listo. Nos pregunta por aquí cuándo va a soportar iOS y Android. En el Secure Endpoint no hay planes en el momento de que haya agente para Android o para iOS en Secure Endpoint. En Secure Access sí lo tenemos. Secure Endpoint no, porque básicamente las soluciones, o sea, el manejo de dispositivos de la parte de persistencia en un celular es prácticamente imposible de manejar. Eso es un tema de los fabricantes. Entonces,
por eso no está presente en los endpoints, en los dispositivos móviles. A no ser que sea un dispositivo que tenga Windows. Si es un dispositivo que tiene Windows, sí. Por ejemplo, un Surface, por ejemplo, las tabletas Lenovo que tienen Windows, esas sí cuentan con ¿no? la posibilidad de tener Secure. Buenísimo. Aquí nos dicen, ¿pueden repetir otra vez cuál producto soporta móviles? Secure Access. Secure Access, que es la solución de movilidad, ¿sí? La solución que me permite a mí controlar, o sea, la solución Zero Trust Network Access, que me permite a mí controlar el acceso remoto de los usuarios, ese me permite a mí saber cuál es me permite a mí instalarlo en dispositivos iOS o Android. Buenísimo. Igual está súper pendiente porque vamos a estar enviando la invitación para el webinar que vamos a estar teniendo específicamente para Secure Access. Ajá, ¿tienes alguna limitación en activar Absolute en algunas marcas de laptops? Mm, No, o sea, en general no. Si tiene Windows o Mac OS, no. De hecho, pues simplemente aquí está la lista. Ustedes pueden entrar a esta página y pueden ver que aquí prácticamente cualquier modelo, por ejemplo, acá Dell, ¿sí? Cualquier modelo Latitude, aquí hay modelos Latitude desde el primero que salió, que fue el Latitude 13, hasta los que tenemos hoy en día. O sea, cualquier modelo de laptops está contemplado generalmente acá. Y como les decía, si por alguna razón el dispositivo no tiene el firmware de Absolute, ¿sí? Que ocurre generalmente con los dispositivos de consumo, es decir, los que uno compra en un supermercado, esos dispositivos Absolute no será imborrable, pero sí se puede instalar y va a gestionar, va a permitir saber todo el dispositivo, dónde está físicamente, todo lo que hay en el hardware, todo lo que hay en el software, toda esa información la va a poder tener. Buenísimo. Sí, y eso nos responde a una de las preguntas que teníamos. Dicen, ¿en modelos comerciales se puede instalar Absolute? Sí, obviamente cualquier modelo comercial de Absolute tiene, perdón, de cualquier fabricante de dispositivos tiene Absolute. Acá ustedes pueden ver esta lista. Acá hay 28 fabricantes diferentes, que prácticamente cualquier modelo que ha salido después del 2005 está incluido acá. Si el equipo es de antes del 2005, sí es probable que no esté. Buenísimo. Nos pregunta por aquí, está súper interesante. ¿Podrías ampliar, Juan Carlos, el comentario de cómo se solucionó con Absolute el tema de CrowdStrike? Básicamente, lo que comentaba es que la solución del problema de CrowdStrike implicaba la borrada de un archivo que estaba en el sistema operativo, ¿sí? Que se había dejado, o sea, la actualización de CrowdStrike dejaba un archivo que impedía que el sistema operativo cargara. ¿Sí? Pues, la presencia de ese archivo hacía que el sistema operativo no pudiera cargar. La solución simplemente era borrar ese archivo, pero para poder borrar ese archivo era necesario cargar el sistema operativo en modo de emergencia, ¿sí? O sea, presionando F6, entrar en ese modo y entrar por el prompt de DOS, digamos, por el prompt de recovery, y desde ahí darle el comando delete a una ruta muy específica para eliminar ese archivo. ¿Sí? Eso obviamente requería conocimiento técnico, o sea, la persona tenía que saber cómo dar un comando delete, cómo entrar a esa línea de comandos, cómo hacer todas esas cosas que se pueden hacer en modo recovery o en modo de emergencia en un dispositivo. ¿Sí? Absolute, al estar dentro del firmware, puede actuar sobre el dispositivo antes de que cargue el sistema operativo. Entonces, básicamente lo que Absolute permite es la ejecución remota de scripts antes de que el sistema operativo cargue en esos dispositivos. Entonces, ¿qué se podía hacer ahí? Básicamente el usuario prendía el equipo, presionaba la tecla F6 y listo, lo dejaba. Cuando presiona la tecla F6 se carga el sistema operativo de emergencia, que es el que es básicamente un MS-DOS, se carga ese sistema y lo dejaba ahí. Ya con eso, Absolute entraba a ese equipo, ejecutaba el script que eliminaba ese archivo, le pedía al usuario que reiniciara el equipo, ya el usuario reiniciaba el equipo y listo, ya podía entrar al computador. Súper. Mira, nos pregunta, ¿esto significa que la adquisición de la herramienta está destinada únicamente a empresas con acceso a Internet al 100%? No necesariamente. En ese caso, ¿cómo abordar solo el uso en sectores como el minero, donde las redes operativas pueden ser limitadas? Nos cuentan algunas con acceso a Internet.
No, pues Absolute funciona, o sea, si el dispositivo no tiene acceso permanente a Internet, pues igual no pasa nada, o sea, Absolute va a funcionar eso, va a enviar la información, va a actualizar la información en la consola cuando haya alguna conexión. De hecho, acá tenemos una empresa minera que tiene alrededor de 500 dispositivos en campo, en el sitio, en las minas, y ellos en algún momento del día se conectan. ¿Sí? Se conectan y en ese momento, pues obviamente Absolute va a actualizar la información y va a poder hacer diferentes, pues las políticas que hubiera o los comandos que hubiera se van a activar en ese momento. Si a un equipo de esos se lo roban, se pierde, ¿qué va a pasar? El usuario, el ladrón se lo roba y seguramente lo primero que va a hacer es intentarlo conectar a Internet para poder formatearlo, hacer cualquier cosa. Si yo detecté esa situación, yo puedo haber mandado el comando de bloqueo. Cuando se conecte a Internet se va a bloquear. Si el usuario nunca lo conecta a Internet, como decía anteriormente, yo puedo crear una regla en Absolute para que el dispositivo, si dura más de un número determinado de días sin conectarse a la consola, el dispositivo automáticamente se bloquee. O sea, puede hacer un bloqueo fuera de línea que no requiere una conexión a Internet, simplemente lo que requiere es que el dispositivo tenga definida esa regla que permita el bloqueo del dispositivo de manera automática simplemente cuando haya pasado ese número de días sin que él se haya conectado a la consola. Muy bien. ¿Hay algún plan de meter el agente de Acronis en la persistencia en los próximos meses? No, pues tocaría que nos mandara un requisito, una solicitud de eso y se evalúa con el equipo de producto. Correcto. Si tienen algunas aplicaciones que para ustedes son críticas, y si ya cuentan con Absolute y saben que en la biblioteca de aplicaciones Resilience, ¿cuántas hay ahorita, Juan Carlos? ¿Cuál es el último número Hoy de en día ese, hay de unas ese? 90 aplicaciones más o menos. Ok. Si dentro de esas 90 aplicaciones hay alguna crítica que ustedes quisieran que fuera Resilience y que no está, deben comunicarse con nosotros para nosotros hacer la solicitud directamente al departamento de producto, para que ellos Ujú. puedan comenzar a desarrollar esa aplicación. Ok, Exactamente. continúo por Bueno, acá. La adquisición de la herramienta está orientada exclusivamente a la que ya le hicimos, perdón. ¿Hay planes para meter el agente de Intel EMA con vPro en la persistencia para los próximos meses? ¿O cuáles vienen próximamente? igual, o sea, la respuesta a lo mismo de la anterior, toca revisarlo con productos. Si es algo que ustedes lo requieren, se revisa, ¿sí? Se revisa y se incluye probablemente. Eso depende pues del tema. ¿Mm? Ok, Específicamente el de Vipro no hay en este momento, que yo sepa, no hay un plan específico para Vipro, pero, pero pues no es tan, ese es una gente que probablemente se pueda incluir sin mayor dificultad. perfecto. ¿Cuál es la diferencia en comparación con Intel Endpoint? Bueno, la diferencia principal es que Intel Endpoint es una solución que es reciente, ¿sí? Que solamente funciona en ciertos dispositivos que tienen cierto nivel. Absolute funciona prácticamente en cualquier dispositivo, no importa la marca, no importa, Absolute es agnóstico en cuanto a temas de marca. Y pues al ser incluido por los fabricantes en el firmware, pues ellos no dependen de que se haya incluido ese tema de Intel. Eso en cuanto a la parte de persistencia. La otra parte que es diferente es que pues la funcionalidad que ofrece Absolute es muchísimo más amplia, muchísimo más poderosa que la que ofrece estas soluciones de Intel. Las soluciones de Intel están muy enfocadas básicamente en los productos de ellos, en la parte de Intel y en el sistema operativo, pero nosotros vamos mucho más allá porque protegemos las aplicaciones de seguridad, podemos manejar el tema de parches, podemos manejar el tema de una actualización completa del dispositivo, de una imagen, de una reimagen del dispositivo. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer más allá de lo que hace una solución de ese estilo. ¿Tendremos una solución on-premise? No, Absolute funciona en cloud y por el momento va a seguir funcionando de esa manera. Muy complejo Ok, llevarlo a un on-premise. listo, listo. Ok, hasta ahí ahorita, Juan Carlitos. Nos hicieron Vale, bastantes listo. preguntas, súper, súper bien. Sigamos entonces aquí y dejemos las otras preguntas que vayan saliendo para hacia el final. Vale, listo. Entonces, básicamente, cuando ustedes en Secure Endpoint, que es esta plataforma, básicamente lo que hacen es que descargan un agente, o sea, esta plataforma está en la nube, se les asigna el usuario en la nube
y desde el momento, pues, el momento que tienen la suscripción se les asigna el usuario y desde ahí descargan un agente de software. Como les decía, está disponible para Windows o para Mac, ¿sí? O disponible también para Chromebooks. Cuando se descarga ese agente y se activa, pues el dispositivo va a empezar a reportar acá la información. Va a empezar a reportar todo lo que está ocurriendo con él y va a permitirme saber pues muchas cosas acerca del dispositivo. Me va a permitir saber, por ejemplo, pues bueno, todo el hardware que está instalado ahí. Me va a permitir saber cuál es el sistema operativo, cuál es los recursos de hardware que tienen disponible, disco duro, memoria, toda la información de eso, la parte de las direcciones IP que están usando. Toda esta información la va a reportar, la parte del BIOS, la parte de la batería, todo esto lo va a contestar, lo va a tener acá. La parte de las memorias que tiene disponibles, la CPU, en general todos los componentes de hardware y todos los periféricos acá van a estar visibles y va a tener todos los detalles de cada uno de esos periféricos. Voy a saber también las aplicaciones que están instaladas en ese dispositivo. Acá tengo el listado completo de todas las aplicaciones que están instaladas en ese dispositivo y puedo saber especialmente con las aplicaciones de seguridad o relacionadas con el sistema operativo si esas aplicaciones están operando adecuadamente, si están saludables. Acá me va a sacar ese listado, me va a sacar esa información, me va a decir cuándo fue instalado y dónde está instalada esa aplicación. Me va a permitir saber el uso de esa máquina, qué tanto se está usando, ¿sí? Diariamente cuánto se está usando. Pues esta es una máquina de laboratorio que tiene muy poco uso, pero aquí, por ejemplo, encontrarán un día que tiene bastantes minutos de uso, ¿sí? Y aquí me va a decir cuáles fueron, a qué direcciones me conecté, qué evento hubo, un logout, un unlock. Todo este detalle lo voy a tener acá. Voy a saber qué tanto se usó esa máquina siempre y cuáles fueron los eventos principales de uso. Voy a saber dónde está el dispositivo. Ahí yo tengo la posibilidad de saber la ubicación exacta de ese dispositivo y puedo verla, tengo la posibilidad de verla también en forma satelital, o sea, puedo ver la foto satelital del sitio donde está este dispositivo en este momento. Puedo saber la ubicación, como acá el dato de cómo la calculó, en este caso la hizo vía Wi-Fi, ¿sí? Puedo saber el historial hasta un año de todos los movimientos que ha tenido ese dispositivo, ¿sí? Si es que este dispositivo ha estado en más de un lugar, pues acá voy a saber ese detalle. Este dispositivo solo ha estado en ese sitio, pero pues puedo tener el historial de todos los sitios donde ha estado. Voy a saber también, va a tener de visibilidad, cómo están los elementos de seguridad claves de ese dispositivo. Primero el anti-malware. Aquí me va a decir, este tiene un Windows Defender que está activo, la versión que tiene es esta, las definiciones son tales y la fecha de definiciones es del 22 de enero a las 11:31. O sea, está actualizado, este equipo está actualizado, pero pues es súper importante tener esta visión de cuándo fue actualizado un dispositivo. Voy a saber cómo está la encripción. ¿Sí? Absolut recomienda muchísimo tener los equipos encriptados porque eso permite, obviamente, mitigar una cantidad de riesgos enormes y más hoy en día que todos los equipos tienen disco de estado sólido, pues la encripción prácticamente no afecta para nada el desempeño del dispositivo. Absolut me permite saber si el BitLocker está activo o no está activo. Esa información la puedo tener acá. Igualmente, Absolut me permite. Además, acá ahorita veíamos que teníamos todo lo de hardware, todo lo de software, pero yo puedo tener campos con información adicional del dispositivo. Puedo saber quién es el usuario que está asignado, a qué departamento. Esta información obviamente es información de tipo, digamos, administrativa u operativa del dispositivo que se ingresa manualmente, pero pues que me puede servir para guardar un inventario exacto de todos mis dispositivos. ¿Mm? Adicionalmente a los puntos básicos de información de software, de hardware, yo puedo traer información adicional, por ejemplo, si necesito traer información del registry o información de alguna aplicación o información que yo recolecte a través de un script, la puedo traer para acá y tenerla en los data points que son opcionales, que se configuran dependiendo pues, de la licencia que se tenga y del dispositivo. Entonces, por ejemplo, acá tengo un data point que me trae la llave del BitLocker y de esa manera yo la puedo tener almacenada en un sitio central. Eso me permite a mí controlar o tener un control sobre las llaves de encripción del BitLocker de todos los dispositivos. Entonces, esos son los elementos de visibilidad más importantes que tengo yo con Secure Endpoint, de lo que tengo de mis dispositivos. O sea, como ven, puedo saber muchísimo. Y adicionalmente, pues tengo una serie de reportes
que me permiten saber, una serie de dashboards acá que me permiten a mí saber lo que está ocurriendo con los dispositivos y una serie de reportes que me permiten saber ya cosas que ocurren con el comportamiento de los dispositivos. Por ejemplo, cuáles son las aplicaciones que más se usan en mis dispositivos, cuáles son los sitios web que más visitan mis usuarios, cuáles son los dispositivos que están siendo poco utilizados, que tienen muy poco uso durante el día. Sí, todos estos reportes que se pueden obtener en línea en cualquier momento, pues siempre me los va a mostrar acá. Entonces acá, por ejemplo, me dice que estoy visitando mucho YouTube, ¿sí? Y es los diferentes sitios que estoy visitando, cuáles son los dispositivos, cuál es el uso que tengo de dispositivos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en diciembre se nota que mucha gente fue de vacaciones porque el uso bajó por ciudades, cuáles son los sitios donde más están usando los dispositivos. Todo este tipo de información yo la puedo sacar acá a través de la herramienta o si es necesario, la puedo exportar a través de un API. Absolute tiene un API que me permite a mí conectarme con otras aplicaciones, puede ser con una aplicación que me muestre información como por ejemplo Power BI, ¿sí? Y de esa manera yo puedo tener información en Power BI de Absolute y probablemente correlacionarla con otra información o sacar reportes digamos, diferentes a los que me puede sacar Absolute, pero usando la misma información. Adicionalmente, si yo tengo, hablando de correlación, si yo tengo un SOC o tengo una herramienta SIEM, ¿sí? Que me permite a mí tener visibilidad de todo lo que ocurre en mi red, Absolute monitorea 185 eventos que ocurren en la red, ¿sí? Que ocurren en el dispositivo, perdón. Y esos eventos Absolute los puede llevar a un SIEM, a una herramienta SIEM para que se correlacionen allá. Eso me permite a mí detectar muchísimas más cosas, no solamente lo que ve la red, sino lo que ve mi SOC y mi NOC, sino lo que se ve desde dentro de los dispositivos, lo que está pasando dentro de los dispositivos, lo puedo yo correlacionar y tener una mejor idea de cómo o de las amenazas que estoy teniendo en un momento determinado. Entonces, como ven, las posibilidades de visibilidad dentro de Secure Endpoint son muy grandes. Ahorita miremos las posibilidades de visibilidad dentro de Secure Access. Como les decía, Secure Access es la herramienta que me permite a mí, es una herramienta Zero Trust Network Access que me permite a mí manejar una red de una organización, manejar el trabajo remoto, ¿sí? Y optimizarlo para que las personas que estén trabajando de manera remota operen de una manera adecuada. O sea, esto va mucho más allá de una VPN. Una VPN tradicional hoy en día se considera una solución obsoleta en muchos casos. Esto va mucho más allá porque esto me permite a mí no solamente tener el túnel para que vaya el tráfico encriptado, sino me permite a mí controlar los sitios a los cuales se conectan las personas, definir políticas como las que definiría en un firewall, de a qué sitios puede entrar, en qué momento puede entrar, qué direcciones se permite el acceso, qué direcciones no se permite el acceso. Todo ese tipo de cosas las puedo crear desde acá, las puedo configurar y el usuario, no importa dónde esté conectado, siempre va a tener esas posibilidades. Por otro lado, me va a permitir a mí saber todo lo que está ocurriendo con mi red en un momento determinado. Yo voy a tener esta visibilidad total de mi red, ¿sí? Voy a tener cosas desde algo tan completo como tener una visión de a qué sitios se está conectando en un mapa, ver todos los sitios a los cuales me estoy conectando en un momento determinado, ¿sí? Acá estoy viendo yo mi red efectivamente, qué está pasando con mi red, cuáles son las conexiones que tengo a los diferentes países del mundo. Como vemos aquí en esta red hay muchísimas conexiones y puedo empezar de pronto a filtrar, detectar por qué hay conexiones, por ejemplo, a Nigeria o por qué tendría yo una conexión aquí a Tailandia o a Corea del Sur. En fin, bueno, no tengo ninguna Corea del Norte, pero Corea del Sur sí tengo conexiones. Entonces, ese tipo de conexiones, ¿por qué están ocurriendo? ¿Cuáles son las aplicaciones que se están conectando allá? ¿Sí? Entonces, veo todo ese tráfico en tiempo real. ¿Mm? Puedo ver qué actividad sospechosa hay en mi red, ¿sí? ¿Cuáles son las vulnerabilidades de mi red que están en este momento visibles? Entonces acá tengo, por ejemplo, 17 dispositivos que están reportando, 706 sesiones analizadas y aquí hay unas vulnerabilidades que me está reportando la solución, ¿sí? Por ejemplo, un tráfico muy alto en una red pública o un acceso remoto a un destino que está bloqueado, o aquí también un uso de datos muy alto para una red privada, en fin, todo ese tipo de alertas. Por ejemplo, aquí hay
un data exfiltration, o sea, una extracción de datos que probablemente puede estar ocurriendo en estos dos dispositivos. Entonces yo puedo entrar acá y ver cuáles son esos dos dispositivos que me están presentando esa información, son estos dos, ¿sí? Y puedo ver cuál es ese dispositivo, dónde está, quién lo tiene y por qué está, pues porque considero yo que ese equipo tiene esta posible exfiltración. Aquí me da la descripción de la razón por la cual está ocurriendo eso y me permite a mí pues saber todo este tipo de cosas del dispositivo. Como se darán cuenta, pues aquí desde esta solución yo puedo ver todo lo que está ocurriendo en mi red y puedo limitarlo de una manera que es realmente con un nivel de detalle muy grande. Eso me permite proteger muchísimo la red bajo la cual estoy operando. ¿Mm? Entonces, esa era una visión muy rápida de los temas de visibilidad que Absolute me permite en las dos soluciones que tenemos, tanto en Secure Endpoint como en Secure Access. No sé si hay alguna otra pregunta, David. Sí, Vamos a responder, sí, ya se por nos aquí, fue el bueno, tiempo, pero sí, no te dale. preocupes. Mira, sí, vamos rapidito aquí. Aquí, bueno, tenemos las clásicas que siempre nos preguntan cómo los puedo contactar para profundizar más en la solución. Y ahorita Juan Carlos va a dejar allí nuestros contactos. Ujú. Nos preguntan por aquí también, los reportes de Insights ya están disponibles en el dashboard porque aparece beta. Sí, eso por el momento está como beta, pero va a estar disponible en el próximo release, ya están saliendo esos reportes. Ok. Bueno, acá nos dice, nos va a enviar la grabación del sí, vamos a estar compartiendo también la grabación, así como la presentación que Juan Carlos hizo. Nos pregunta también, con Secure Access, ¿puedes crear una red privada entre los equipos dispersos y servidores de la oficina, como una VPN? ¿Cómo Sí, pero con funciona la Secure VPN de la Access. marca Jamás? Ajá, Como, o sea, con Secure Access sí lo puedes hacer, claro. ok. También nos preguntan acerca de Secure Access, nos dicen, ¿puedes identificar y bloquear el uso de OneDrive personal o Google Drive personal? Secure Access sí podría limitar eso. Perfecto. Ok. Eh, ¿Cuál es el ancho de banda que consume la gente? Es muy poquito, o sea, realmente ambos agentes utilizan muy poquito ancho de banda, precisamente porque están pensados para trabajadores remotos que pueden en algún momento estar conectados incluso usando conexiones 3G. ¿Sí? Entonces, Absolute tiene digamos, en el túnel que crea esto, encripta a un nivel mucho más bajo que todas que las otras soluciones tipo VPN, encripta a un nivel más bajo y eso permite generar paquetes de encripción mucho más pequeños y por lo tanto utilizar menos ancho de banda que cualquier solución tradicional de VPN o de ZTNA. Eso nos permite pues ser muy efectivos en el uso de la red. Y Secure Endpoint, pues realmente no utiliza muy poquito ancho de banda porque Secure Endpoint no tiene una comunicación permanente con la consola, tiene una comunicación cada 15 minutos, dependiendo del nivel de licenciamiento, y solamente tiene una comunicación más rápida para cierto tipo de acciones, pero para el estándar es que cada 15 minutos hace una sincronización y en esa sincronización solamente van a ir las actualizaciones que hubo en esos 15 minutos. Si no hay nada nuevo, pues no manda nada, simplemente reporta que está vivo y ya. ¿Sí? Entonces eso hace que realmente el tráfico sea muy poquito, muy bajito. Bien. Esta ya la habías respondido también. Nos pregunta si tiene integración con SIEM. Sí, ambas soluciones tienen integración con SIEM. Secure Endpoint y Secure Access tienen integración con SIEM. Buenísimo. Y nos preguntan la última, creo que es esta. Con Secure Access puedes controlar el tráfico de móviles personales, los que no son de la oficina. Por ejemplo, con Office 365 y bloquear el acceso en caso de robo del móvil. Sí, sí lo puedes hacer. Lo que pasa es que el móvil personal, pues la persona tiene que autorizar obviamente a la empresa para poder instalar, para que él pueda instalar un agente y poder hacer ese tipo de cosas. Pero sí, se puede, técnicamente es completamente factible. Ya hay un tema Claro. de privacidad del empleado que la empresa tiene que resolver por otro lado. Claro, porque aquí lo que pasa muchas veces son dos cosas, ¿no? O el usuario por únicamente utilizar todo concentrado en un solo dispositivo, entonces se baja en el dispositivo personal, correo, aplicaciones, etcétera, de la Ujú. empresa. O entonces la empresa le ofrece como solución darle otro dispositivo, pero entonces el usuario tiene que cargar con dos dispositivos todo el tiempo.
Exactamente. Ok, ok, listo. Bueno, Juan Carlos, con eso cerramos. Si quieres colocar allí, porfa, nuestros contactos para que las personas que nos acompañaron el día de hoy puedan saber cómo pueden contactarnos. Y no me queda más que primero darle las gracias a todos por acompañarnos esta horita que estuvimos conversando de este tema que es tan importante. Gracias a todos por toda la participación. Ajá, sí, claro, déjanos la pregunta. Ajá. ¿Cómo puedo obtener una demo? Perfecto, solamente tienes que escribirnos acá a cualquiera de los dos correos que ven en pantalla. Sí, por cierto, ahí no se preocupe que le vamos a estar enviando la presentación. Y allí nosotros los contactamos de vuelta con un par de opciones de agenda para que podamos ingresar y revisar caso por caso, porque aquí cada caso es individual. Eh, por supuesto que sí, sin ningún problema. Ajá. Sí, claro, Carlos, con gusto. Entonces ahí escríbenos y ahí te ponemos en contacto. Y te damos más información y revisamos tu caso, todo lo que necesites. Y bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Gracias, Juan Carlos, como siempre, por esa clase magistral acerca de la solución y cómo podemos sacarle el mayor provecho posible. Y sin más me queda desearles un excelente resto de día y esperamos vernos pronto en una prueba de concepto, en una demo. Y ahí coordinamos todo lo que necesiten. De nuestro lado estamos aquí para ayudarles. Vale. Muchísimas gracias a todos. Gracias por el tiempo y por la atención. Espero muy pronto verlos en una demo o en una prueba de concepto. Hasta luego.